Jesucristo dijo a sus discípulos: nadie le puede servir a dos amos. Odia a uno y ama al otro. Obedece al primero y no hace caso del segundo. No se le puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o cómo se van a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Las aves del cielo no siembran, no cosechan, no tienen granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Acaso no valen más ustedes que ellas, que tienen fuerza de preocuparse y que se preocupan por el vestido? Miren cómo crecen los lirios en el campo y no trabajan ni hilan. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 24 al 34. Usamos correctamente los bienes, las gracias, los dones, los talentos que Dios nos dio. Confiamos más en Dios y menos en nuestras propias capacidades. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 20 de junio, año 2026. Nuestro santo para hoy es italiano, San Juan de Matera. Es nuestro santo, un monje fundador de una orden de Pulsano. También se le conoce al santo como San Juan de Pulsano. Vivió como eremita en las montañas del sur de Italia. La congregación que fundó Giovanni Scalcione nació en la ciudad de Matera, reino de Nápoles. En esa época era un reino, hoy en día es el sur de Italia. Hacia el año 1070 soñaba siempre de vivir como un ermitaño. Creció y quiso perseguir ese sueño, dejó la casa de sus padres, luego se empeñó como pastor y guardián de los rebaños. Nuestro santo tiene una curiosidad, si se le puede llamar curiosidad. Dios lo protegió de la calumnia y la maledicencia. Cuando una persona es muy buena, es correcta, es limpia, es transparente, siempre aparece el calumnioso y la persona zafada de la lengua, maledicencia por envidia y persecución al otro. Este santo fue acusado de robarse unos bienes y también lo acusaron de herejía, pero no pudieron acabar con él. Fue enviado a Ginosa y comenzó a predicar y la restauración del templo. Restaurador, acusado injustamente cuando estaba en eso de adquirir bienes de la iglesia. Poco después, el santo salió de prisión y siguió trabajando y se dirigió a Capua, donde permanece un tiempo. No podía permanecer en el lugar allí porque también comenzaron a perseguirlo, entonces le tocó irse para la isla de Bari. Allí retomó la predicación y la catequesis y fue acusado nuevamente de herejía. Los enemigos usaron ese pretexto para que lo sacaran porque estaba predicando que era importante hacer sacrificio, penitencia, austeridad para alcanzar la santidad de vida. Ahí tenemos un santo maravilloso, constructor, eremita,
edificante y que supo combatir el buen combate, como decimos, el buen combate de la fe ante la persecución. San Juan de Matera. Usamos correctamente los bienes, los dones, los talentos. No jugamos a que dos cosas se pueden a la vez funcionar. No. Así lo dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, verso 24. Nadie le puede servir a dos señores. Odia a uno, ama al otro. Le obedece al primero y no hace caso del segundo. No se pueden hacer dos cosas a la vez simultáneamente. Eso es muy cierto. Y alguien en la historia se distinguió con esa frase que prácticamente es un principio que lo llaman en filosofía principio de no contradicción. Allí es Aristóteles, es famoso con su frase de relacionar una idea con la otra. Y Aristóteles decía hacer dos cosas a la vez y simultáneamente no funciona. El cerebro no puede hacer varias tareas al mismo tiempo en el mismo lugar y cumplirlas efectivamente. O haces una cosa o haces la otra. Te quedas con esto o te vas con aquello. La Biblia también enseña lo mismo. No se le puede servir a dos señores. No se le puede decir mentiras a Dios y esperar que los seres humanos lo tengan por santo. No se puede estar diciendo mentiras y la verdad a la vez. No funciona. No le ha funcionado a nadie. Dos cosas, dos pensamientos simultáneamente no funcionan. Ese es el tema para hoy. Vamos con las frases célebres que nos van a ayudar, que ese principio contradictorio, y todavía hay personas que creen que dos cosas a la vez funcionan. Como cuando le dicen a una persona, algún día se van a dar cuenta de la cantidad de mentiras que usted dice. Por ahora está triunfante, pero mentira y verdad, hipocresía y limpieza, religión mal vivida, es decir, van dos cosas, hasta que dicen, por fin se supo quién era verdaderamente esa persona. El que a dos amos le sirve, a uno le ha de fallar. Esa frase es bien interesante. Vamos con las frases célebres para hoy. Al que a dos amos sirve, a uno le ha de fallar. Hay un refrán, ese es un refrán y el refrán es español y es muy conocido en América Latina. El refrán dice, quien mucho abarca, poco aprieta. Hace muchas cosas, plantea y al fin y al cabo no hizo nada. Otra, no se pueden tocar las campanas y andar en la procesión. Esa es una frase, es un proverbio que es muy tradicional. Eso es un proverbio. No se pueden tocar las campanas y ir en la procesión a la vez. O hace una cosa o hace la otra. Otra frase importante, el hombre que persigue a dos conejos no atrapa a ninguno. Es otro proverbio de origen ruso. El que persigue a dos conejos no se queda con ninguno. Hacer dos cosas a la vez es no hacer ninguna, decía Publio Ciro. Entonces aprendemos hoy de la Santa Biblia, de la filosofía, de los proverbios, de los refranes. Aprendemos que dos cosas no funcionan simultáneamente. ¿Qué pasa si dos cosas no funcionan y un ser humano logra convencerse que dos cosas no funcionan simultáneamente? Sí, si logra convencerse, es un don y es una gracia de Dios. Aprender a elegir lo correcto es lo que está enseñando la palabra de Dios para hoy. Eso hace parte de la filosofía. No se pueden hacer dos cosas a la vez. Llega el momento en que tiene que elegir una, o te quedas con esto o te quedas con aquello.
Demos un ejemplo de la Santa Biblia. No se le puede servir a Dios y al dinero. O te quedas con el dinero, o eres una persona amante del dinero, del orgullo y del poder, o te quedas con Dios. Tendrás que elegir. San Mateo capítulo 6. Cada persona debe elegir lo que desea. Dios ofrece ayudas que se llaman sabiduría. La ayuda que le regala Dios a un ser humano se llama sabiduría. Es decir, que ese ser humano entra a elegir, porque no se le puede obligar a una persona. Hay personas muy tercas y muy cerradas y no aceptan explicación. Al menos decirle tendrá que elegir. Te quedas con el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura, dice la Biblia. Evangelio de San Lucas capítulo 12. Otro, un proverbio, Proverbios capítulo 16. Encomienda tus obras a Dios y tu vida se afianzará. Primera carta a los Corintios capítulo 2. La fe no debe descansar en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Dice la sabiduría. La virtud del desprendimiento es la respuesta para poder darle una buena respuesta a Dios. La virtud del desprendimiento. Yo creo que esa es una virtud importantísima. ¿Por qué? Es una virtud importantísima porque es la manera de contestarle a Dios. Desprendimiento. Cuando la persona goza de la gracia de Dios, sabe usar el dinero, sabe usar el poder, sabe usar el talento, sabe usar la inteligencia, pero no se va al extremo ni maneja dos cosas a la vez. No se pueden hacer dos cosas a la vez simultáneamente y en el mismo tiempo. Para saber elegir y tomar la decisión que sea la mejor, la persona y el discípulo debe tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Ese es un buen consejo. Los pies en la tierra, el corazón en el cielo. En alguna ocasión, el Papa Francisco decía: el buen creyente piensa con la cabeza y con el corazón. Tiene toda la razón el Papa Francisco. El buen creyente piensa con la cabeza y con el corazón. ¿Qué es el desprendimiento? Es una virtud. Y cuando alguien quiere llegar a ser una persona virtuosa, debe tener hábitos positivos, enseña la teología moral de la Iglesia Católica. Hábitos positivos para ser una persona virtuosa. La moral en la Iglesia enseña que el desprendimiento es el arte de utilizar correctamente los bienes, evitando que la debilidad supedite a la voluntad. El Papa Francisco advierte que el desprendimiento de las cosas mundanas, él utilizaba con bastante frecuencia esa frase, lo mundano. Aquí en Colombia no utilizamos mucho la palabra mundano. Sí la tenemos, pero no es tan permanente. En Argentina me imagino que la palabra mundano se usará mucho. El desprendimiento de lo mundano, de lo que no tiene sentido, lo que no tiene razón, del orgullo, la vanidad, el poder, todo eso es mundano. Entonces decía el Papa, el desprendimiento de las cosas mundanas. Cuando una persona se desprende y no depende de eso, le ayuda a escuchar la palabra y hacer la voluntad de Dios. San Francisco de Asís es un buen ejemplo para encontrar una persona del desprendimiento. Veía en todo la semejanza de Dios, y a ese santo se le debe el hermano Sol, la hermana Luna, los hermanos animales, la hermana naturaleza. Para él todo era importantísimo. No tenía apegos, totalmente entregado a Dios. El uso correcto de todos los bienes. Es decir, hemos aprendido inmensamente esa buena lección.
salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.